En el otoño de 2024, Laura Martínez y su esposo, Javier, se mudaron a una antigua casona en las afueras de un pequeño pueblo llamado Villaverde, en la comarca de La Vera, Cáceres. Laura había imaginado que aquel lugar sería su refugio, su oasis de calma. La casa, a la que cariñosamente llamaron La Serenata, estaba situada al final de un camino cubierto de jara y madroño, con olivos que se mecían al viento y una vista privilegiada a un pequeño bosque de encinas. Aquella mañana, Laura vestía un suéter de lana color marfil, combinado con una falda midi de tweed y unos botines de antemarrón que crujían suavemente al pisar el suelo de barro cocido. Un pañuelo de seda rojo, anudado con delicadeza al cuello, danzaba con cada movimiento mientras organizaba las pocas pertenencias que habían llevado. Imaginaba ya las tardes junto a la ventana, con una taza de té de canela entre las manos y un libro de Miguel Delibes abierto sobre sus rodillas, mientras el sol se ocultaba entre las montañas. Los primeros meses fueron un sueño dulce y sencillo. Javier, ingeniero forestal que trabajaba en un proyecto en Plasencia, pasaba mucho tiempo en casa, y juntos cocinaban platos tradicionales de la región. Él amasaba con manos fuertes y firmes la masa para hacer tortas de aceite, y Laura disfrutaba viendo cada movimiento. Pero poco a poco, la rutina cambió. Javier empezó a viajar con frecuencia, a Madrid, a Sevilla, incluso a Portugal. Las maletas se abrían y cerraban sin fin, y Laura quedó sola con la compañía de su perro, un mastín español llamado Trueno, que desde cachorro había sido un torbellino de energía blanca y ahora era un gigante tranquilo con ojos que parecían leer el alma. Una noche lluviosa, con el viento azotando las ventanas y los relámpagos iluminando fugazmente la sala, Laura estaba en su dormitorio, vestida con una camisa de dormir negra de seda que se ceñía suavemente a su piel, mientras sus cabellos oscuros caían sueltos sobre los hombros. El frío se colaba por las rendijas, y el espacio vacío junto a ella parecía un abismo. No lograba conciliar el sueño. Entonces, escuchó el sonido de las uñas de Trueno sobre el suelo de madera. Él se acercó y se sentó junto a la cama, sus ojos profundos brillando en la penumbra. Laura extendió la mano para acariciar su cuello y sintió el calor rugoso de su pelaje. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no de frío, sino de algo más profundo y desconocido. Desde esa noche, Trueno se convirtió en su confidente silencioso. Cuando Laura se sentía triste, el perro se acurrucaba a sus pies, su cuerpo cálido contra sus piernas. Si ella estaba pensativa, él la miraba con una intensidad que parecía decir, tranquila, que aquí estoy yo. A veces le hablaba al perro solo para romper el silencio, eres el único que me entiende, ¿verdad? Trueno respondía con un leve movimiento de cola, y Laura se convencía de que, en ese rincón apartado de Extremadura, no estaba tan sola como creía. Aquella tarde de otoño, Laura regresó del mercado del pueblo con bolsas de tela llenas de naranjas y pan de pueblo, el rojo del pintalabios realzando sus labios, un pequeño acto de rebeldía solo para ella misma. Buscó los ojos de Trueno, y al encontrarlos, su corazón pareció latir con más fuerza. Se dejó caer en el sofá, descalza, con los pies rozando la alfombra de lana. Trueno se acomodó a su lado, y al acariciarlo, Laura sintió una oleada de calor imposible de ignorar. Se retiró rápidamente, encendió la radio y dejó que la voz de Joaquín Sabina la distrajera, pero esa noche la imagen del perro seguía danzando en su mente, tan viva como el fuego que crepitaba en la chimenea. Mientras tanto, la Villa Serenata se vestía de invierno. Los castaños y encinas perdían sus hojas, dejando ramas desnudas contra el cielo gris. Laura eligió un abrigo largo de lana negra que le llegaba hasta los tobillos, con un cuello alto que acariciaba su rostro. Calzaba unas botas de ante con tacón medio, perfectas para caminar por las calles empedradas y resbaladizas de Villaverde. Su cabello marrón, ondulado y recogido en una trenza floja, desprendía un ligero aroma a jazmín que la seguía como una sombra. Javier partió de nuevo, esta vez para un proyecto en Salamanca que lo mantendría lejos un mes entero. Sus mensajes se volvieron breves y formales, y Laura, cansada, solo encontraba consuelo en Trueno, que le esperaba siempre en la puerta con su pelaje blanco brillando débilmente en la penumbra. Al arrodillarse para saludarlo, se dejaba envolver por ese calor que hacía que su cuerpo temblara, un calor que ya no era solo cariño. Aquella noche, vestida con un vestido de terciopelo burdeos que abrazaba sus curvas, y tacones que resonaban en el suelo, Laura se desplomó en el sofá, dejando que Trueno se acurrucara a su lado. Sus manos recorrieron lentamente el cuello del perro,
sintiendo la fuerza contenida bajo su pelaje. Un rubor subió a sus mejillas y un calor inesperado la atravesó. Se levantó de un salto, encendió la radio y trató de ahogar el torbellino de emociones que la invadía. Pero el invierno en Villaverde no era solo frío exterior. Algo en el aire, en esa casa y en aquella relación silenciosa entre Laura y Trueno, estaba a punto de cambiar para siempre. Y mientras la tormenta rugía afuera, un secreto se ocultaba en las sombras, esperando ser descubierto. La primavera llegó a Villaverde con una explosión de colores y aromas que transformaron por completo la serenata. Los cipreses que bordeaban el sendero se mostraban vigorosos y verdes, mientras la lavanda florecía a lo largo del camino, llenando el aire de un perfume dulce e intoxicante. Laura, con un vestido de lino blanco que dejaba al descubierto sus hombros y que se movía con gracia al compás de la brisa, caminaba descalza por el césped fresco. Al cuello llevaba una delicada gargantilla de perlas finas que brillaban sutilmente bajo el sol, y sus sandalias doradas reposaban despreocupadamente junto a la puerta. Su cabello, suelto y ondulado, se posaba sobre su rostro con la libertad de quien se siente dueña de sí misma. A pesar del esplendor del paisaje, dentro de Laura se agitaba una tormenta que no lograba calmar. Javier había regresado sin avisar una noche de marzo, con el sonido de sus llaves girando en la cerradura como un trueno inesperado. Laura estaba en la cocina, envuelta en una bata de seda color melocotón que se deslizaba suavemente por sus piernas, mientras servía un vaso de vino tinto. Trueno, siempre fiel, reposaba a sus pies y al escuchar la puerta abrirse alzó la cabeza, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. «Hola, Laura», dijo Javier dejando su maleta en la entrada. Su cabello despeinado y su sonrisa cansada no lograron romper la barrera invisible que ahora existía entre ellos. Laura respondió con un leve gesto, sin moverse, con un vacío helado apretándole el estómago. Esa noche, mientras Javier dormía en la habitación, Laura permaneció despierta, vestida con una camisa de dormir negra de encaje que acariciaba su piel con delicadeza. El sonido del ronquido distante de su marido contrastaba con la presencia cálida de Trueno, que dormía a su lado en el suelo. Deslizándose fuera de la cama, Laura se dirigió al salón y se envolvió en una manta de cachemir. Trueno la siguió, acomodándose junto a ella. Sus dedos recorrieron lentamente el lomo del mastín, sintiendo cada músculo bajo su pelaje. Cerró los ojos, dejando que el calor y la calma del animal la envolvieran, imaginando por un instante que podía perderse en esa sensación sin miedo ni culpa. Pero, como si el fuego de la chimenea le recordara la realidad, retiró la mano de repente, como si se hubiera quemado. Los días siguientes se convirtieron en un tormento silencioso. Javier estaba en casa, pero su presencia era la de un extraño. Hablaba de su trabajo y sus viajes, mientras Laura asentía sin escuchar realmente. Durante una cena, él con una camisa impecable y ella con un vestido azul celeste que ceñía sus caderas, Javier la miró fijamente y dijo: «Estás diferente, Laura, ¿qué te pasa?». Ella bajó la vista, jugando nerviosamente con una pulsera de plata en su muñeca. «No lo sé», mintió, aunque en su interior sabía la verdad, no era Javier quien le hacía falta, sino Trueno. Cada vez que él la rozaba, sus manos parecían frías y distantes, mientras que el simple contacto con el pelaje del mastín aceleraba su corazón. Una tarde, con Javier fuera en el bar del pueblo para encontrarse con un viejo amigo, Laura se puso un kimono corto de seda roja que dejaba al descubierto sus muslos y se tumbó sobre la alfombra del salón. Trueno se acercó y apoyó la cabeza junto a ella. Sus dedos comenzaron a deslizarse por su cuello y luego por su costado, sintiendo la fuerza contenida bajo el pelaje blanco. La respiración de Laura se volvió más rápida y un calor prohibido la invadió suavemente. Se detuvo, apoyó una mano sobre su pecho para calmarse, pero el deseo persistía, pulsante e innegable. «¿Qué me está pasando?», susurró, mirándolo a los ojos. Trueno inclinó la cabeza, como si quisiera responder, y en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Javier entró antes de lo previsto y los encontró allí, juntos en el suelo. Laura, con el kimono desordenado y el rostro ruborizado, se levantó rápidamente, apretando con fuerza el cinturón de la bata. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Javier con voz dura. Sus ojos recorrieron al perro, luego a ella, y una sombra de sospecha cruzó su rostro. Comenzó a decir algo sobre ella y el perro, pero se detuvo y se fue a la habitación,
dejando a Laura paralizada y con el corazón latiendo con fuerza desbocada. Esa noche, mientras yacía despierta, un extraño sonido llegó desde el patio, un leve gemido, un quejido apenas audible. Laura corrió a la ventana, mirando en la oscuridad, pero no vio nada. Trueno estaba a su lado, pero algo en el aire había cambiado. ¿Qué secretos escondía Javier? ¿Y qué misterios ocultaba el silencio de la serenata? La respuesta parecía estar más cerca de lo que ella imaginaba, y la tormenta no había hecho más que comenzar. El verano en Villaverde trajo consigo una luz dorada que bañaba cada rincón de la serenata, haciendo brillar las tejas rojas y las paredes encaladas de la vieja casa. Laura, con su melena suelta que caía en ondas suaves sobre sus hombros, lucía un vestido de algodón azul celeste que se ceñía a su figura con delicadeza, dejando entrever su piel ligeramente bronceada. Sus pies descalzos tocaban con suavidad el suelo de piedra mientras caminaba por el jardín, entre rosales y jazmines que llenaban el aire con su aroma embriagador. En sus muñecas tintineaban unos pequeños brazaletes de plata, regalo de una feria local, y el sol reflejaba destellos dorados en su collar de nácar. Aquel día, Laura decidió salir a pasear por el pueblo. Se calzó unas sandalias de piel marrón con tiras finas que dejaban ver sus delicados tobillos, y se recogió el cabello en un moño desenfadado, dejando escapar algunos mechones rebeldes que acariciaban su cuello. Caminó por las estrechas calles empedradas, saludando con una sonrisa tímida a los vecinos que regentaban las tiendas y bares del pueblo, donde las conversaciones se mezclaban con el aroma del café recién hecho y las risas de los niños jugando al escondite. Sin embargo, la calma del pueblo contrastaba con la tormenta interna que Laura aún llevaba consigo. La relación con Javier seguía tensa, llena de silencios incómodos y miradas esquivas. Trueno, siempre a su lado, parecía percibir cada emoción, acercándose para apoyarse contra sus piernas en los momentos de mayor ansiedad. Esa tarde, mientras Laura descansaba en el porche, con un vestido blanco de lino que se ceñía a su cintura y dejaba sus brazos al descubierto, un hombre desconocido apareció en el camino que conducía a la casa. Vestía una camisa de lino beige, pantalones oscuros y llevaba un sombrero de ala ancha que protegía su rostro del sol. Sus ojos, de un verde intenso, brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación. Buenas tardes, saludó con un acento ligeramente extranjero. Disculpe, ¿es esta la casa de la familia Martínez? Laura, sorprendida por la inesperada visita, asintió con cautela. Sí, soy Laura. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre sonrió con una mezcla de misterio y amabilidad. Me llamo Andrés. Estoy investigando unas antiguas leyendas de la comarca, y he oído que esta casa guarda secretos que podrían aclarar muchas dudas. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras Trueno se colocaba en posición de alerta, observando con atención al visitante. Leyendas, repitió ella, con una sonrisa nerviosa, aquí en Villaverde siempre hay historias para contar, pero no sé si son más que cuentos para turistas. Andrés se acercó un poco más, y con un guiño añadió. A veces los cuentos esconden verdades que ni siquiera los habitantes quieren enfrentar. Laura lo miró fijamente, consciente de que aquel encuentro era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras el sol se escondía tras las montañas, un sentimiento de inquietud y expectación la envolvía, y en el fondo de su mente, una pregunta retumbaba con fuerza. ¿Qué secretos guardaba realmente la serenata y qué papel jugaría Trueno en todo aquello? El otoño volvió a teñir Villaverde con tonos cálidos y melancólicos, pero en la serenata la atmósfera era más densa que nunca. Laura, con su cabello recogido en un moño elegante que dejaba a la vista la curva de su cuello, vestía un suéter de cachemir color burdeos y unos pantalones de pana ajustados que realzaban sus piernas. Sus botines de cuero desgastado crujían suavemente al caminar por el pasillo, mientras sus manos, adornadas con anillos de plata, jugaban nerviosamente con un colgante de amatista. El encuentro con Andrés había despertado en ella una mezcla de curiosidad y temor. Durante semanas, él regresó en varias ocasiones, trayendo consigo antiguos documentos y relatos de los vecinos, que hablaban de sucesos extraños ligados a la casa y a un misterioso pasado que parecía entrelazarse con la presencia de Trueno. Laura se sorprendía al descubrir que el pueblo estaba lleno de secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, Laura se sentó en el salón con un vestido de satén verde oscuro que abrazaba su figura, dejando su espalda ligeramente descubierta.
Sus labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la luz tenue de las velas que parpadeaban sobre la mesa. Trueno reposaba a sus pies, su pelaje blanco inmaculado iluminado por el resplandor del fuego. Andrés llegó con un viejo libro encuadernado en cuero, cuyas páginas amarillentas narraban la historia de una antigua familia que había habitado la casa siglos atrás, marcada por tragedias y leyendas de una criatura protectora que tomaba la forma de un enorme perro blanco. Laura escuchaba atentamente mientras él le leía fragmentos en voz baja, y cada palabra parecía abrir una puerta a un mundo desconocido y fascinante. De repente, un fuerte estruendo sacudió la casa, y las velas se apagaron, sumiendo la estancia en una oscuridad total. Trueno se levantó de inmediato, mostrando una actitud protectora y alerta. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, y al encender una linterna, descubrió que una de las ventanas estaba rota, con vidrios esparcidos por el suelo. ¿Quién podría haber hecho esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Andrés frunció el ceño y respondió: No estamos solos en esta historia, Laura. Hay fuerzas que no entienden de razones ni de tiempo. Mientras recogían los cristales, una sombra pareció deslizarse por el pasillo, y Trueno gruñó bajo, sus ojos fijos en la oscuridad. Laura se acercó a él, acariciando su cabeza, intentando calmar la tensión que crecía a su alrededor. Pero sabía que aquello era solo el comienzo de una cadena de eventos que pondrían a prueba todo lo que creía real. La noche se cerró con un silencio inquietante, y fuera de la serenata, el viento susurraba secretos que nadie se atrevía a descifrar. ¿Qué sombra acechaba en la casa? ¿Y qué destino esperaba a Laura, atrapada entre la realidad y lo desconocido? Las respuestas parecían al alcance, pero también más lejanas que nunca. El invierno se había instalado en Villaverde con una capa espesa de niebla que envolvía la villa serenata en un abrazo frío y silencioso. Laura caminaba por el pasillo de la casa con un vestido de manga larga color gris perla, ceñido a su cintura y con un escote sutil que dejaba entrever la delicadeza de su piel. Sus labios, pintados con un tono borgoña, contrastaban con el blanco níveo de su rostro iluminado por la tenue luz de los candelabros. Calzaba unas botas de cuero negro que resonaban con eco en el suelo de madera, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con un colgante de ónix que colgaba de su cuello. La tensión en la casa era palpable. Después del incidente de la ventana rota, la atmósfera se había vuelto opresiva. Andrés había desaparecido misteriosamente una noche, dejando solo un mensaje críptico sobre la mesa: no confíes en las apariencias. Laura se sintió más sola que nunca, pero Trueno permanecía a su lado, fiel y silencioso guardián de sus noches interminables. Una madrugada, cuando el reloj marcaba las 3, Laura se despertó sobresaltada. Una sombra oscura se movía por el pasillo iluminado apenas por la luz de la luna que se colaba entre las cortinas. Vestida con una bata de satén color azul noche que rozaba sus tobillos, se levantó con cautela, el suave sonido de sus pasos apenas perceptible. Sus ojos se encontraron con los de Trueno, que estaba en alerta, sus orejas erguidas, listo para protegerla. Siguiendo la sombra, Laura llegó al sótano, un lugar que hasta entonces había evitado. La puerta estaba entreabierta, y un frío intenso emanaba desde su interior. Con el corazón acelerado, descendió los escalones y descubrió un antiguo baúl cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, encontró fotografías amarillentas, cartas y un medallón con el escudo de una familia que no reconocía, pero cuya mirada parecía seguirla desde las imágenes. De repente, un susurro apenas audible recorrió la estancia, y la luz de la linterna parpadeó. Trueno gruñó, mostrando los colmillos, mientras algo invisible parecía acercarse. Laura sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, y con valentía cerró el baúl, decidida a enfrentar lo que fuera que habitara en la serenata. Al salir del sótano, la puerta se cerró de golpe tras ella, dejándola atrapada en una oscuridad que parecía devorarla. Los latidos de su corazón resonaban como tambores en sus oídos, y en la penumbra, una figura comenzó a tomar forma, una sombra que parecía surgir de las mismas paredes. Mientras la tormenta rugía afuera y la casa temblaba bajo el viento, Laura comprendió que el verdadero misterio de la serenata apenas comenzaba a revelarse, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién o qué habitaba en aquel lugar? Y, sobre todo, ¿qué parte de ella estaba dispuesta a perder para descubrir la verdad?
La primavera se abría paso lentamente en Villaverde, tiñendo los campos de un verde vibrante y llenando el aire con el aroma fresco de las flores recién brotadas. Laura, envuelta en una blusa blanca de encaje que dejaba entrever sus hombros y una falda larga de lino azul celeste que danzaba con la brisa, paseaba descalza por el jardín de la Serenata. Su melena oscura caía en ondas suaves, y un delicado collar de plata adornaba su cuello, reflejando los primeros rayos del sol. En sus muñecas tintineaban unos finos brazaletes que captaban la luz, mientras sus ojos, generalmente serenos, mostraban una mezcla de determinación y sombra. Después de la aterradora experiencia en el sótano y la desaparición de Andrés, la casa parecía haber recuperado una calma engañosa. Pero Laura sabía que la verdad seguía oculta, escondida entre las paredes centenarias y las raíces profundas de aquel lugar. Trueno, siempre a su lado, vigilaba cada movimiento con ojos atentos y un instinto protector que la hacía sentir segura, aunque la incertidumbre nunca la abandonaba del todo. Una tarde, mientras organizaba viejas cajas en el desván, Laura encontró una carta sellada con cera roja, con un símbolo que le resultó familiar, el mismo escudo que llevaba el medallón del baúl. Al abrirla, descubrió una escritura antigua que hablaba de un pacto secreto entre su familia y una fuerza ancestral que protegía la casa, pero a un precio muy alto. La carta advertía sobre la llegada de un elegido, alguien que debía aceptar o rechazar ese destino. De repente, un ruido sordo la sobresaltó. Trueno se levantó de inmediato, ladrando con fuerza hacia la puerta del desván. Laura, con el corazón en un puño, bajó las escaleras y se encontró con Javier, que había regresado sin avisar. Su mirada era distinta, más intensa, y una sombra de inquietud cruzaba su rostro. Laura, tenemos que hablar, dijo con voz firme. Hay cosas que no te he contado. Cosas sobre la casa, sobre nosotros, y sobre Trueno. Ella lo miró, sorprendida y temerosa, mientras el mastín se situaba entre ellos, como un guardián silencioso. Aquella conversación sería el inicio de un nuevo capítulo, lleno de revelaciones inesperadas y decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Pero, en lo profundo de la noche, mientras la luna iluminaba la serenata, algo inquietante se movía en los rincones oscuros de la casa, recordándoles que el misterio aún no estaba resuelto, y que el verdadero desenlace estaba por llegar. El verano se desvanecía lentamente en Villaverde, dejando tras de sí un aire cálido y melancólico que envolvía la serenata en un silencio pesado. Laura, con un vestido ajustado de lino color terracota que realzaba sus curvas y dejaba sus brazos al descubierto, caminaba por el jardín con pasos lentos. Sus sandalias de cuero marrón dejaban huellas sobre el césped húmedo, y sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Un collar de ámbar colgaba de su cuello, y sus labios, pintados de un rojo suave, se curvaban en una sonrisa triste mientras acariciaba la cabeza de Trueno. La conversación con Javier había abierto una puerta que Laura no sabía si estaba preparada para cruzar. Él le había revelado la verdad oculta tras la serenata. Su familia había hecho un pacto ancestral con una entidad protectora, encarnada en Trueno, que velaba por la casa pero exigía sacrificios y lealtades que trascendían el tiempo. Javier, con la mirada cargada de culpa, confesó que había intentado alejarse para protegerla, pero el destino los mantenía atados. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo despejado, Laura se vistió con una blusa de seda negra que dejaba entrever la piel de sus hombros y una falda larga que rozaba sus tobillos. Sus labios, ahora pintados de un rojo intenso, contrastaban con la blancura de su piel, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y deseo. Calzó unos tacones finos que resonaban en el suelo de madera, y se sentó frente al fuego, con Trueno acurrucado a sus pies. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Laura se levantó, con el corazón acelerado, y abrió para encontrar a una mujer mayor, vestida con un mantón de flores y un abanico en la mano, que la miró con una sonrisa enigmática. «Buenas noches, hija», dijo con voz suave pero firme. «Vengo a ayudarte a entender lo que tu sangre ha heredado». La mujer se presentó como doña Carmen, una anciana del pueblo que conocía todos los secretos de Villaverde y que había sido confidente de generaciones anteriores. Traía consigo relatos, advertencias y una llave antigua que, según decía, abriría la última puerta del misterio. Laura sintió un escalofrío y una chispa de esperanza. Mientras la conversación avanzaba, las piezas comenzaron a encajar, y la verdad que tanto había eludido empezó a tomar forma.
Pero justo cuando parecía que todo se aclararía, un ruido extraño proveniente del sótano hizo que todos se quedaran en silencio. Trueno se puso en guardia, y Laura supo que, aunque el camino hacia la verdad estaba más cerca, también era el inicio de un peligro mayor. ¿Qué se ocultaba en las sombras bajo la serenata? ¿Y estaría ella dispuesta a enfrentarlo? El destino le esperaba, implacable y misterioso, en la oscuridad que acechaba bajo sus pies. El crepúsculo teñía de tonos anaranjados y púrpuras el cielo sobre Villaverde, mientras la serenata se entregaba a la penumbra que anunciaba la llegada de la noche. Laura, vestida con un vestido de encaje granate que abrazaba sus caderas y dejaba al descubierto sus hombros, se movía por el salón con la elegancia de quien sabe que cada gesto es una declaración. Sus labios, pintados con un rojo profundo, contrastaban con el brillo sutil de sus pendientes de plata que tintineaban suavemente al compás de sus movimientos. Calzaba unos zapatos de tacón medio, cuyos pasos resonaban con delicadeza sobre el suelo de madera. Doña Carmen había decidido quedarse esa noche, y juntas repasaban antiguos libros y documentos en la mesa del comedor, iluminadas por la luz cálida de una lámpara de araña. Las palabras de la anciana desvelaban la historia oculta de la familia Martínez, un linaje marcado por un pacto con una criatura protectora, un espíritu ancestral que habitaba en el cuerpo de Trueno, el mastín. El pacto garantizaba la seguridad y prosperidad de la familia, pero a un precio que nadie había osado revelar completamente. Mientras Laura absorbía cada detalle, un ruido sutil proveniente del sótano interrumpió la conversación. Trueno se erizó y emitió un gruñido bajo, sus ojos fijos en la oscuridad que parecía respirar bajo la casa. Laura sintió un escalofrío, pero también una extraña mezcla de miedo y determinación. Se levantó, deslizando con gracia el vestido, y se dirigió hacia la puerta que conducía al sótano, con doña Carmen siguiéndola a pocos pasos. Al abrir la pesada puerta, un aire frío y húmedo escapó, envolviendo sus cuerpos. La luz titilante de una linterna iluminó viejas paredes cubiertas de símbolos antiguos y un suelo lleno de polvo y telarañas. En el centro, una trampilla de hierro cerraba el acceso a un nivel más profundo, y en el suelo junto a ella, un antiguo medallón idéntico al que Laura había encontrado días atrás. Aquí es donde todo comenzó, susurró doña Carmen. El lugar donde se selló el pacto y donde aún habita lo que protege a tu familia, y lo que podría destruirla. Trueno se plantó firme junto a ellas, su respiración pesada resonando en el silencio sepulcral. De repente, una sombra se deslizó por la trampilla, y un viento helado apagó la linterna, sumiendo todo en la oscuridad más absoluta. Laura sintió el aliento frío de lo desconocido rozando su piel, y supo entonces que el verdadero enfrentamiento con el misterio de la serenata apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que la sombra la consumiera por completo? La noche había caído por completo sobre Villaverde, y la serenata parecía más una fortaleza antigua que una casa familiar. Laura, envuelta en un elegante vestido de terciopelo negro que abrazaba sus curvas y dejaba al descubierto un escote sutil, caminaba con pasos decididos por el pasillo iluminado solo por la tenue luz de los candelabros. Sus tacones resonaban con eco en el suelo de madera, mientras sus labios rojos brillaban en el aire cargado de misterio. Un delicado collar de plata con un colgante en forma de luna descansaba sobre su piel, y sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de determinación y ansiedad. Doña Carmen, con su mantón bordado y su abanico cerrado en la mano, la seguía de cerca, murmurando antiguas invocaciones que parecían llenar el ambiente de una energía extraña y vibrante. Trueno, el mastín, caminaba delante de ellas, sus ojos brillando con un fulgor casi sobrenatural. Llegaron a la trampilla del sótano, donde la oscuridad parecía más densa que nunca. Laura tomó una profunda respiración, con un gesto firme, levantó la pesada tapa de hierro. Un olor a humedad y tierra vieja ascendió, mezclado con un aroma extraño, dulce y amargo a la vez. Con la linterna en mano, descendieron lentamente, sintiendo como el frío las envolvía. En el centro de aquella cámara oculta, encontraron un altar de piedra cubierto de símbolos grabados y una inscripción en latín que doña Carmen tradujo con voz temblorosa. ¿Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Mientras Laura exploraba el altar, una figura oscura emergió de las sombras, una silueta humana que parecía flotar, cubierta por una capa negra que ondeaba sin viento. Sus ojos, dos brasas incandescentes, se fijaron en ellas con intensidad. Habéis despertado lo que debía permanecer dormido,
dijo con voz profunda y resonante. Ahora, la elección es vuestra, aceptar la protección y sus cadenas, o enfrentar la oscuridad sola. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza, mientras Trueno se plantaba entre ella y la sombra, mostrando los dientes. La figura avanzó lentamente, y el aire se volvió pesado, cargado de magia y peligro. En ese instante, una ráfaga de viento apagó la linterna, sumiéndolas en una oscuridad absoluta. Laura alzó la mano, buscando el collar que llevaba, y una luz tenue emergió del colgante, iluminando apenas la estancia. El enfrentamiento había comenzado, pero nadie sabía aún quién saldría vencedor. Y mientras la sombra y la luz se entrelazaban en una danza mortal, un secreto aún mayor aguardaba tras la puerta cerrada de la serenata. El silencio que siguió a la luz tenue del colgante fue roto por un susurro helado que recorrió las paredes del sótano. Laura, con el pulso acelerado, sintió como Trueno se mantenía firme a su lado, sus ojos brillando en la penumbra como dos faros protectores. La sombra oscura se detuvo, observándola con una mezcla de desafío y curiosidad, mientras la luz del medallón crecía lentamente, iluminando los símbolos grabados en el altar de piedra. «Has elegido enfrentar la verdad», dijo la figura, su voz resonando en la cámara como un eco lejano, «pero debes saber que todo poder tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» Laura tragó saliva, el vestido de terciopelo ceñido a su cuerpo parecía pesar más en ese instante, y un frío intenso le recorrió la espalda. Sin apartar la mirada, asintió con firmeza, sintiendo la fuerza de Trueno como un escudo invisible a su alrededor. «No hay otra opción», murmuró. «No puedo seguir huyendo de lo que soy». La sombra extendió una mano, y en un destello, el ambiente se llenó de imágenes, recuerdos de antiguos pactos, sacrificios olvidados y promesas selladas con sangre. Laura vio a sus antepasados enfrentándose a fuerzas oscuras, y comprendió que su destino estaba ligado a ese linaje de manera irrevocable. Cuando la visión se desvaneció, la figura habló de nuevo. «Entonces, acepta el pacto y conviértete en guardiana. Trueno no es solo un guardián, sino el vínculo entre este mundo y el siguiente. Juntos, protegeréis lo que debe permanecer a salvo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura, mezclando temor y una extraña sensación de poder. Cerró los ojos, y cuando los abrió, Trueno se acercó, apoyando su cabeza en su regazo, transmitiéndole una calma inesperada. «Acepto», dijo con voz firme. «Pero a mi manera». La sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo. Laura sintió como una nueva fuerza despertaba en su interior, un poder antiguo y salvaje que la transformaba para siempre. Al salir del sótano, la primera luz del amanecer iluminaba la serenata, y con ella, una promesa: la historia no había terminado, sino que apenas comenzaba. Algo oculto en las sombras esperaba, y Laura, guardiana ahora, tendría que enfrentarlo. Pero, en lo profundo del bosque cercano, un par de ojos brillaban en la oscuridad, observándola con atención, y una sonrisa misteriosa curvaba sus labios invisibles.